Y también allá de repente ves a personas ahí tocando música muy folclórica en las calles, ¿no? En algunos sitios son más parecidos a los tianguis. ¿Qué similitudes sientes tú entre México y dónde estás tú ahora en el norte de Irak? Por ejemplo, aquí en México es muy común ver los organilleros, ¿no? Ujú, O de repente en alguna ciudad de México, en alguna parte de México, la marimba, ¿no? ujú. Y es parte de nuestra cultura. Y también allá de repente ves a personas ahí tocando música muy folclórica en las calles, ¿no? Y se meten a los comercios. Yo creo que eso también sería una similitud, ¿no? Esa parte musical, cultural que tienen y lo demuestran en sus calles. Mm, creo que también son... Mercados, o sea, el mercado como, digamos, encuentro social donde tú compras todo, ¿no? Donde tienes la carnicería, el de No, fruta al lado. ¿Cómo no, es allá? no. En algunos sitios son más parecidos a los tianguis de aquí de Ya, México, ok. ¿no? Que se ponen así todos en la Ajá, calle y ya. Pero un mercado como tal, como aquí en México, yo no lo he visto allá. ok. Y es difícil, ¿no? Porque nada más es como que una calle donde venden frutas, venden verduras y esto es todo. No hay la variedad, no hay la diversidad que hay aquí en México. Yo me acuerdo de una palabra que una vez me enseñaron en árabe, no sé cómo sea en kurdo, pero describe lo que conocemos en México, tal vez como regatear, ¿no? O Ay, pelear por el sí, mejor sí, precio que es tijara, ¿no? sí, sí lo hacen mucho. Sí, 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 y a mí me da pena. o sea, A mí me da mucha pena regatear. ajá. Sí, Bueno, yo, pero yo tampoco regateo mucho, o sea, si veo como se quiere pasar mucho de lanza conmigo, obviamente me paso al siguiente o pregunto algunos precios, o mando a mi esposa primero, ¿no? Que ujú, ella pregunta. Pero lo que sí hago, digo, a ver, si esto me cobras una unidad a esto, dame precio para que te sí, compre dos o tres, ¿no? sí. No, pero sí es bueno. Económicamente, pues sí es bueno, es una ayuda, pero a mí me da pena. Claro. Y sí recuerdo una ocasión que iba en un mercadito con mi esposo y me gustó una bolsa que tenían ahí, ¿no? Y ya me acerco a preguntar cuánto costaba, creo que como $18. Y mi esposo me decía, no, 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 dile que no. Y le decía, no, gracias. Y me llevaba y me decía, vas a ver que ahorita nos va a detener, nos va a decir, sí, le bajo. Y así pasó. Ya que nos íbamos a regresar, el señor, bueno, a ver, se la dejo en 15. No, es mucho. Pues ¿cuánto? No, pues 14. No, ¿cómo cree? No le gano. Y ahí se ponen a estar Ya. debatiendo el precio. Bueno, me compró la bolsa en $9. Entonces dije, bueno, a mí me da pena, pero pues que lo haga, ¿no? Claro. Sí, Sí, eso siento que sí, mucho cultura es que bueno, en Alemania no se hace para nada. El sí. precio es ahí y Ahí ya. es, sí, Ahí está. Ahí está el tag, ¿no? Del precio y sí. con este. Y a eso yo me tuve que acostumbrar aquí también, de que es que, bueno, me enseñaron ese de, según el sapo, la piedrada, ¿no? Ajá. De, ay, yo, ¿cómo que ese sapo piedrada? Ah, no manches, me ven como un pinche sapo bien gordote, así que le ponen así, lanzar una piedrada y tal vez así queda, ¿no? Y dije, ay, no, sí, y creo que he pagado mucho durante años por no Sí, conocerme esa. sí. No, de hecho yo aquí ni en México regateo. No, no puedo. Pero ¿cómo evitas, por ejemplo, que te den un mal precio? Pues yo así funciono, o sea, voy, pregunto el precio, me alcanza, lo compro, no me alcanza, no me lo compro. Ya, te vas. No, sí, pero yo no puedo, me Ya. da pena, no me sale. Oye, ¿y nunca tu madre te dijo, oye, tal vez te voy a acompañar en un viaje? A Irak, Sí, no, pero sí me la llevé a Dubái y a Turquía. órale. Sí, que yo quiero que ella me acompañe a mi casa, yo me la quiero llevar a vivir a mi casa, pero pues se resiste. Pero está cerca de Turquía, son Sí, dos pero horas en vuelo, ¿no? De sí, Estambul. es corto, pero híjole, no sé, no se anima. Dice que sí le dan ganas de conocer, luego piensa que ya no la voy a dejar regresar, entonces como que todavía no se anima. Yo la he tratado de convencer y yo espero que en algún día pueda ir a visitarme a mi casa, estar en mi casa y no nada más, pues de paseo por allá. Claro. Tal vez tiene miedo de que, pues, haga raíces por ahí, ¿no? Y ya no sale. Yo creo que sí, Sí. yo creo que va por ahí, yo Bueno, creo que va por ahí. salvo que, bueno, tal vez también ya va a extrañar las tortillas primero, pero... Pues es que yo ya le he dicho, ve, conoce,
estate un buen tiempo, 2 meses, 3 meses, y te regresas a México. O sea, para que no sea un cambio tan radical, Ya. ¿no? Y estoy en el proceso de convencerla. Ahora, ¿cuánto tiempo más vas a estar acá en México? Pues no lo sé. Estuvo cerrado el aeropuerto de Ya. Irak. Justo hoy en la mañana me despertó un mensaje de mi esposo diciendo que habían hecho como una tregua y que había 2 semanas donde iban a reabrir el aeropuerto. Pero honestamente yo en 2 semanas no me puedo regresar porque yo todavía tengo planes aquí. Claro. Eh, por un momento llegué a pensar en esperarme hasta después del Mundial, pero ahora sí que todo va a depender de cómo esté la situación allá. Por el conflicto de Estados Unidos, Exacto, Israel, Irán. exacto, porque pues nosotros somos el país sandwichito, ¿no? Claro, entre... Entre Irán e Israel, Ya, ¿no? Entonces pues sí es tenso y además yo también lo veo por la seguridad de mi hija. claro. No, o sea, sí me duele que mi esposo esté allá. Me preocupa, ¿no? Y más cuando le hablo y le digo qué está pasando y ver qué lugares que yo conozco, que yo he visitado, pues ahorita los han bombardeado. Mm, El que él me diga que en la noche únicamente se escucha pasar los drones y yo estar nada más con el pendiente, ¿no? De que no les vaya a pasar nada. O sea, sí me preocupa, pero también yo quiero esperar a que esté un poquito más estable por la seguridad de mi hija también. claro. Y tu hija, al parecer, aquí lo pasa bien. Sí, la pasa Sí. muy bien. Sí. ¿Qué has notado en ella como, como tal vez como despertando un poco, ¿no? Su lado mexicano acá, ¿qué has notado? El baile. Sí. El baile, ella está en baile folclórico. La Ok. tuve que meter porque vamos en la calle y pasa un coche con música y mi hija se detiene a bailar. Oh, Sí, o sea, ella baila donde hay música. Este, los lugares, también le gusta mucho la ciudad, ¿no? El estar fuera de la casa, estar visitando la ciudad, las obras de teatro, cosa que no es muy común allá. La gente no tiene todavía esa cultura, ¿no? Y es entendible. Estuvieron muchos años con bloqueos, preocupándose que iban a comer mañana, o sea, como que no hay todavía una cultura de darse el tiempo de apreciar cosas artísticas. Y yo a mi hija le veo como que por ahí va. Le gusta el teatro, le gusta pintar, y le gusta el baile, le gusta la música mexicana, folclórica mexicana. como regional. Sí, a ella le pones el jarabe tapatío y es feliz. Entonces, sí ha disfrutado mucho a esa parte y luego le pregunto, ¿qué te gusta más bailar? ¿La música mexicana o la de allá? Me dice, no, la de aquí, porque allá los kurdos cuando bailan nada más brincan y hacen así, ¿no? Entonces, para ella no es suficiente como bailan allá. Hacen el baile donde hacen... ¿Ah, sí? Sí. Ajá, sí. ¿Cómo se llama ese baile? Ay, Ah, es que es muy famoso por Palestina, pero allá sí, tiene ¿verdad? otro, ajá, Sí. tiene otro nombre ahí, no, la verdad no me acuerdo. Pero en diferentes partes es parecido, ¿no? Como que te agarras de Exacto, la mano y como saltas. sí. Ay, ¿cómo se llamaba ese? Tiene un No, nombre. y que nada más son mujeres o son hombres y Ajá, están nada más ahí brincando, dando vueltas. Y mi hija dice, no, no me gusta ese baile. ya. No, y ahorita está con que quiere aprender payaso de rodeo. Dije, esa es mi hija. Esa es mi hija, sí. Qué bueno. Sí. Tiene 2 pies izquierdos, pero le hace la lucha. Muy bien. Por ejemplo, una boda kurda, ¿cómo es? Es también muy diferente. Por lo general, primero es los papás hablan, Ok. ¿no? Se quieren casar los hijos, hablan, llegan a acuerdos y si es así, continúan con el proceso. Por lo general, es que siempre va a ser dividido. Puede ser una fiesta, un convivio, donde está el área de hombres, está el área de mujeres. Va un sheikh, que es como que el principal o el encargado de alguna mezquita con algún, digamos, poder religioso, y nada más les da unas breves palabras del matrimonio, del respeto, etcétera, y eso es todo. Salen los novios, ya están casados, hacen una mini fiestecita y ya. En la fiestecita también se mantiene la división estricta entre hombres y Algunas mujeres. personas sí, cuando Ok. son más tradicionales las familias sí. Ok. Incluso ya hay familias que hacen las fiestas muy en grande, en salón y todo eso, Ujú. pero digamos que todavía se sigue viendo esa parte más cultural, ¿no? Ujú. Ujú, más tradicional. ¿Y eso es cuestión más bien de religión o también se ve esto, por ejemplo, en las comunidades kurdas de Yezidi? Honestamente no sé cómo funcione culturalmente la comunidad yazidi, pero sí por religión es esta división entre hombres y mujeres. Ya.
En una mezquita está el área de mujeres, Claro. está el área de hombres. Entonces, hasta en un funeral, ¿no? Se muere alguien, va la gente a dar el pésame y están los hombres y están las mujeres. Ok. Sí. Pero pues ya hay gente que ve eso como algo ya antiguo, ya no aplicable a estos tiempos y son más modernos. Claro. ¿En algún momento te podrías imaginar regresar a México con tu esposo, con tu hija? O ay, ya. Creo que la única razón por la cual me plantearía regresar a México tal vez sería porque me separara de mi esposo, Ya. ¿no? Entonces yo sentiría que, y aún así la pensaría, ¿no? Eso ya dependería mucho del nivel de madurez y de edad de mi hija, pero tal vez bajo una circunstancia así, sí regresaría a México. Pero honestamente yo siento que no, yo siento que allá me voy a quedar. Te sientes a gusto. Sí, la verdad es que sí. Y nunca fue tema tampoco, o sea que de que tal vez tu esposo te preguntó, oye, y porque me comentaste antes, tu esposo también antes vivió en Alemania de refugiado, ¿no? Sí, O sea, él también conoce de fuera, pues, ¿no? sí. No, él siempre ha dicho que él quiere estar cerca de su familia Sí, y en un país islámico. claro. Entonces no creo que eso fuera para mi esposo el salir de ella, y menos hasta México. Justamente ahora que hace unos minutos hablamos de cómo tú prepararías tal vez a tu esposo a un viaje acá, yo tuve hace poco esa duda porque estoy viendo con un cuate de allá que, bueno, es descendencia turca, pero bueno, el güey nació en Alemania, ¿no? Pero es musulmán. Y aquí el tema es como muchas veces, yo no como puerco desde que soy chiquito, y yo siempre pregunto, a ver, los tacos de bistec, ¿de qué bistec son? Aquí en Ciudad de México, ojo, hay que preguntar a veces, ¿no? Sí, ¿De qué carne comes? ¿No? Y a veces sí me toca, no, es que es bistec de cerdo, no, es que es bistec de res. Ya sé que algunos van a comentar ahorita, no, es que el bistec siempre es de res. Bueno, sí, pero aquí en Ciudad de México a veces hacen sus propias hay quienes hacen, reglas, sí. ¿no? Y un tema, como dije, ok, eso sí lo podemos hacer, no hay tanto problema, pero lo que sí ya luego me cayó de 20 y dije, ala, ¿y cómo le vamos a hacer con la manteca? Que en muchos puestos de taco dicen, no, es que no es sin puerco, joven. No, pero ahí tienen su manteca y Sí, cómo lo echan. sí. ¿Tú cómo lo identificas? ¿Tú puedes comer aquí en la calle? O Algunas cosas sí las he comido y también porque quiero que mi hija las pruebe, pero por ejemplo la barbacoa, ya. que a mi hija le encanta la barbacoa, ¿no? Ya nada más uno espera que no ladre la carne, pero pues sí, o sea, La es muy guauaucoa. difícil, es a Ah, veces muy difícil, pues estar preguntando en todos lados, ¿tienes cerdo? ¿Tienes cerdo? Ahora, lo que pasa es que también la comunidad musulmana ha sabido adaptar la comida mexicana ujú, a lo halal. ujú. Por ejemplo, los tamales llevan puerco, llevan manteca de cerdo. Sí, ¿verdad? Y en la comunidad hay quien hace los tamales con aceite de oliva, manteca Ajá. vegetal, Sí, sí, mantequilla. O sí. sea, buscan alguna otra opción Sí, y lo han sabido adaptar para que lo podamos consumir. eso es súper importante porque, bueno, ya luego dije, bueno, no, sí le diría a mi amigo, o sea, porque sí lo Sí, vería como medio traición. Imagínate que claro, alguien te da algo y ya luego lo comes, pero dices, es que yo no como esto, ¿no? sí. A mí siempre me enojaba eso, cuando mis cuates me hacían la broma de, ya prueba esto, es que tenía cerdo, güey, no manches, ya Ujú, no te voy a confiar, ¿no? claro. Por ejemplo, las gomitas Las gomitas también. se pueden, porque técnicamente tienen gelatina, ¿no? Es grenetina, sí, Ajá, y la mayoría es grenetina de cerdo. ya. Entonces, digo, allá en Irak, pues hay gomitas halal, ¿no? Que no son con grenetina de cerdo, usan de res, usan, creo que pescado, hay otro ingrediente, creo que es el agar agar, que es también como que gelatinifica, ¿no? Las cosas. Y aquí también es que la comida mexicana se las ha ingeniado para poder comer nuestra comida mexicana En de cualquier lado. forma halal. Sí, Entonces ellas hacen sus gomitas halal, sus tamales halal, o sea, tratan de hacer todo halal para nuestro consumo. ya. Sí, sí, incluso aquí en Ciudad de México, o sea, para muchas comunidades, tengo una anécdota la primera vez, hace muchos años,
que hice mi primera función de comedia, ¿no? Y estaba muy nervioso. Y dije, bueno, ¿con qué voy a abrir? ¿Con qué voy a abrir? Ah, sí, un chiste de que siempre me hacen de los nazis y Hitler y así. Bueno, Ajá. voy a abrir con eso. Y llego al bar donde iba a hacer el show y bueno, pues te pido una chela, no, no sé, a ver, dame el menú. Checo, checo. Y veo kosher, 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 kosher. Y ya no manches, es un bar judío y no puedo Sí. empezar como mi función con un chiste de Hitler o de nazi, ¿no? Claro. Pero aún así dije, ya, pues ya valió, ya lo tuve que hacer y aún así se rieron. Pero sí, Fue lo bueno. como me sorprendió mucho, ¿no? Ver esto y eso fue aquí a 2, 3 colonias de acá. Ujú. María, muchas gracias hoy por platicarnos tu Muchas historia. gracias a ti. ¿Cómo te ponen a encontrar en YouTube y en redes sociales? María Mexicana en Irak. Así estoy en YouTube y en Instagram. Genial. Sí. Abajo en la descripción están todas las redes sociales de María para que vean cómo es la vida ahí, cómo son los choques culturales de a diario de una mexicana en Irak. Eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus, agur. Bye, bye.